Nos quedamos sin gas según la pseudoderecha de este país. Así es, y ahora va a tocar importarlo de Venezuela y apoyar ese maléfico régimen. Eso es lo que usted escucha de esta plaga asquerosa y que simplemente, como siempre, solo pone los titulares, pero vaya usted a leer los artículos completos a ver cuál es la explicación de todo eso. Ahí sí no lo hacen porque saben que quedan en ridículo. Entonces, como siempre aquí en este canal estamos desmintiendo a esta gente asquerosa. Entonces quédense para ver qué es lo que está pasando con lo del gas y pues tenga paciencia porque este video puede ser largo. Y pues sí, toca otra vez traer a colación al mentiroso de Ladino. Este pobre ser que no entiende nada de economía, nada de importaciones, ni siquiera el idioma técnico que maneja la gente, entonces se indigna y se rasga las vestiduras a decir cualquier barra basada y como siempre solo a poner titulares. Están diciendo en la prensa que vamos a importar gas, es carreta. Nosotros estamos importando gas hace años. Lo que pasa es que el importador del gas es el dueño del medio que dice que vamos a importar gas. ¿Sí cómo Petro le miente a la gente? Sí, Colombia importa gas, es verdad, pero el gas importado a las industrias, no para los hogares colombianos. Lo que va a pasar es que ahora sí vamos a tener que importar gas que vaya directamente a los hogares colombianos. Y eso nunca había pasado en los últimos 50 años de independencia energética. El problema es que en este momento se está hablando de un incremento en la factura del gas. Entonces el problema está en que Petro quiere desviar la atención y con una verdad a medias hacerle creer a la gente que no está pasando nada. Pues que este gobierno ha sido tan malo que una verdad a medias o una mentira no va a ser capaz de tapar lo mal que han administrado el Estado. No vamos a dejar que estas mentiras pasen desapercibidas. Aquí la verdad importa. Y Petro es un maestro de las fake news. No podemos dejar que lleve la narrativa. Bueno, ya escucharon la perorata de este sujeto. Nada más él poniendo los titulares se da un tiro en el pie. Solo hay que leerlos. Colombia aumenta importaciones de gas natural ante el clima seco por el fenómeno del Niño. Es que él mismo ni siquiera lee esa vaina, lo pone por poner el estúpido. Y lo más curioso es que también lo pone ahí. Colombia viene comprando gas spot GNL este año para destinar a plantas alimentadas con gas natural que cubren el 25-30% de la demanda energética del país. Supuestamente para justificar que el gas que se importa es solo para las industrias, pero no es así. Es que precisamente hay que leer. Empecemos por lo básico, hagamos un ejercicio súper sencillo. Cuando ustedes van a ChatGPT, una inteligencia artificial o la que a ustedes les guste, y simplemente le preguntan qué tipo de gas importa Colombia, él mismo lo dice. Colombia importa varios tipos de gases diferentes, de usos industriales, comerciales y domésticos. Los principales gases que exportan son gas natural licuado, que es el que él chilla, que es para las industrias y la demanda energética. También importa gas de petróleo licuado o GLP, que es el que se utiliza para las cocinas y el uso doméstico, gas propano y butano, que es una mezcla y que viene en las pipetas, ¿listo? Y otros que son gases industriales. Entonces ya de por sí se le cayó la mentira al pobre petardo, porque ahí nos está diciendo que sí, que Colombia importa todo tipo de gas. Pero yo sé que usted va a decir, ay, pero es que importa más gas natural o GNL para las industrias y no tanto para la parte doméstica. Es que ahí es donde viene la vaina de saber investigar. Cuando vamos a páginas de distribuidoras de gas en el país, nos damos cuenta que el gas natural es el más complicado de extraer y transportar por ser muy inflamable. Sin embargo, con el desarrollo tecnológico, ahora el gas natural es el más utilizado de todos y es el que se distribuye en las redes de la ciudad a través de gasoductos. Cuando el transporte de gas se hace muy complicado y costoso, lo convierten en líquido conocido como GNL, el que decía nuestro petardo. De esta forma, el gas ocupa menos espacio y es más rentable movilizarlo. Una vez llega a la planta distribuidora, se transforma nuevamente en su estado gaseosa y se despacha a las viviendas. Entonces ya nos damos cuenta de cómo es la importación, qué proceso se utiliza y por qué a veces es mejor importar más para que después se transforme en el gas que necesitamos para la parte doméstica. Pero aún así les traigo este artículo de Portafolio del 23 de septiembre de 2021, en el cual ya estaban hablando de esto. ¿Por qué Colombia está importando gas natural? El panorama para aumentar la producción de gas natural local con el fin de atender la creciente demanda del territorio nacional no está tan a la vuelta de la esquina como muchos sectores en el país lo proyectan. Y la situación se torna más preocupante y se tiene en cuenta que en los últimos 2 años, o sea antes de 2021, no han crecido los remanentes del combustible. Para esas fechas, ya la importación de gas natural superaba el 40%. Entonces, eso venía desde hace harto. De hecho, en otro de esos videos cortos y paupérrimos del mentiroso de Ladino, según un informe de Bancolombia, dice que importar este gas licuado es hasta 4 veces más caro.
Y antes de adentrarnos en el artículo, yo quiero que vean precisamente la gráfica que muestra la República, en donde desde 2013 ha empezado a decrecer las reservas probadas de gas, denotando así que eso venía desde hace tiempo, muchísimo tiempo atrás, y que precisamente desde 2015 es donde se empieza la importación del mismo producto. Entre los 5 puntos que pone Bancolombia, que por cierto, Ladino, es Bancolombia, es un banco aparte, no como usted dijo en su otro video que era el Banco de la República. Uno se basa en la infraestructura porque dicen que este gas natural tiene que enfriarlo a temperaturas extremadamente bajas. Otra de las razones es el almacenamiento, transporte, los tanques que necesitan porque tienen que ser especializados y demás infraestructura de importación y exportación. Pero entonces aquí es mi pregunta, no sé si Bancolombia ha tenido en cuenta que como se ha estado importando desde el 2015, entonces eso quiere decir que sí tenemos la infraestructura y que entonces no se subirían los costos. No sé, es una pregunta, no puedo afirmar nada, la verdad. Pero sí me genera esa desazón de que ellos dicen que se va a subir todo eso por las razones antes mencionadas, pero que ya llevamos haciéndolo casi 10 años, entonces me queda esa duda. Y para rematar a este señor, a este cretino de la mentira, solo nos queda ir al Ministerio de Energía y buscar gas natural. Ahí precisamente ustedes pueden leer toda la historia de cómo fue esto aquí en el país, desde qué año, qué reglamentaciones y toda esta cuestión. Y precisamente en esta parte de la misma página dice el decreto 1073 de 2015, el cual permite publicar la declaración de producción realizada por los productores comercializadores de gas natural y comercializadores de gas natural importado. Es más, también en el mismo Ministerio de Energías uno puede encontrar el gas licuado de petróleo, que es el que se utiliza en la parte doméstica. Aquí cuenta la historia del mismo y también nos da la misma resolución, decreto 1073 de 2015, en donde se ponen la declaración de producción realizada por productores e importadores de gas licuado de petróleo, denotando así que este gas también se importaba, pero que este señor en su ignorancia completa solo pone titulares porque sí. Ahora, vamos a hacer aquí un paréntesis porque yo sé lo que usted está pensando decir, mi señor opositor, y sobre todo este man Ladino que es una bestia. Y es que si se llama gas licuado de petróleo y es un derivado del mismo, entonces van a decir ustedes, pero nosotros como productores de petróleo podemos hacer eso y abastecernos. Así no funciona, porque resulta y pasa que Colombia, primero que todo, no es un gran productor de petróleo. Y segundo, el petróleo que produce Colombia, en su mayoría, pongámoslo casi un 70-30 en porcentaje, ese 70% es crudo pesado, es petróleo pesado. O sea, no sirve para hacer ni gasolina ni ningún tipo de combustible, y menos para ese gas licuado de petróleo. Que se puede hacer un proceso larguísimo para poderlo convertir, sí, pero se vuelve aún más costoso y Colombia no tiene la infraestructura. El otro 30% es petróleo ligero, en el cual sí se utiliza para hacer combustibles y todo eso, pero eso es otra historia muy larga de por qué aquí ni con eso suplimos nuestra demanda. Si te está gustando el video y quieres saber más, no olvides suscribirte, darle like al video, darle a la campanita para las notificaciones y sobre todo compartir, eso me ayuda mucho. Así que continuemos. Y para seguirle dando más palo a nuestro petardo de Ladino, en esas mismas páginas uno puede descargar estos Excel en donde muestra la producción de gas. Este Excel, como ustedes pueden verlo, es del 2016 y si se fijan acá abajo están precisamente las empresas a nivel nacional: PSG, API, Cartagena, Cusiana, Dina, y si nos vamos a la parte de importado, pues no había para ese entonces. En cambio, ya en la actualidad vemos un Excel mucho más amplio, el cual muestra las empresas nacionales, como lo pueden ver aquí abajo, y ya se le suman las empresas internacionales, como puede ser Pares Resources, que es de Canadá, Capachos, que es otra sucursal de Canadá, algunas otras son de España. Y en esta zona ya empezamos a ver importador Chicol, importador Montagas, importador Colgas e importador de inversiones GLP. Entonces ahí está, y este es el gas licuado de petróleo.
Pero para seguirle dando aún más palo a este iletrado, pusilánime de ladino, nos vamos al gestor del mercado de gas natural en Colombia, en donde tiene este artículo que dice aumentando las importaciones de gas al menos hasta marzo de 2024, en donde dice que Colombia sigue aumentando las importaciones de gas en este 2024. Y si ustedes leen bien, dicen que sí, que las importaciones han aumentado. La idea de la importación de gas acompaña a Colombia desde hace años atrás, pero cobra relevancia en tiempos de sequía, como la situación que enfrenta el sector energético con la presencia del fenómeno climático de El Niño. Según la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía, ANDE, a finales de agosto el país habría importado 309.000 toneladas métricas de GNL, debido a posibilidades cada vez mayores de un fenómeno del Niño, según los datos recopilados por Bloomberg. La realidad es que el gas natural solo cubre el 25 y 30% de la demanda de energía del país para que puedan mantener los niveles de los embalses hídricos. Y con este comportamiento, la asociación prevé desde agosto que se sigue importando gas natural hasta marzo y la cantidad dependerá de la intensidad de la sequía que llega como muestra del fenómeno del Niño en el país. Entonces, volvemos a lo mismo que dije en mi video pasado, en una de las desmentidas express, y es que este cambio climático nos está afectando de manera brutal, pero sabemos que petardos como Ladino y usted, mi querido opositor, no aceptan eso y se hacen los locos, pero lo que se demuestra acá es que esta vaina sí está dando duro, y más por ser un país que está en el trópico. Ya para terminar les traigo este video, en donde en serio ya hasta da risa, porque Blue Radio siempre invita a los expertos para que hablen de esto. Y ellos esperan a que los mismos les digan que sí, que estamos en una situación súper dura, que hay un déficit, que no hay gas, que no hay nada. Y como siempre, les sale todo mal. Así que vamos a ver. Ustedes nos habían contado que la idea de pronto era importar gas por ese gasoducto que tiene Venezuela en la frontera, pero bueno, parece ser que eso se enredó. Y el GNL, entiendo yo, se me corrige, el gas natural licuado que se importa en barcos, ministro, es 7 o 8 veces más caros en dólares que lo que representa en Venezuela. Entonces no sé si usted ya está en condiciones de contarnos qué plan tiene el gobierno para suplir el déficit de gas que va a empezar el próximo año. No, nosotros todavía no estamos viendo un déficit de gas, digamos, inminente. Lo que estamos es trabajando para que no tengamos ningún déficit de gas. Y en ese sentido hay que asegurarnos tener diferentes fuentes. Una fuente es el gas al interior del país. Estamos avanzando en los proyectos en el Piedemonte Llanero y en el Magdalena Medio, donde hay unos volúmenes importantes, pero hay que resolver temas de infraestructura, es decir, tuberías, y ahí tenemos un plan en desarrollo para garantizar esa infraestructura. De otra parte, estamos trabajando con el Petroleum Utility Plan Offshore, de garantizar que tomen el Ministro, dice que interrumpirlo. de los hallazgos Usted mismo, offshore. usted no lo confirmó, pero usted mismo dijo que era una posibilidad lo de Venezuela. Y en el caso en el que haya ese déficit, porque usted sabe bien que las reservas, Pero para allá voy. claro, que las reservas están, en el caso en el que haya ese déficit, ¿cuál es el plan más, qué es lo más posible para suplir? ¿Es de Venezuela, Estados Unidos? ¿De dónde se importaría ese gas? No, te estoy intentando explicar que son diferentes fuentes. No hay una única fuente. Hay un volumen que podrá venir del Piedemonte Llanero, otro del Magdalena Medio, otra porción que podrá venir si logramos acelerar el proceso de gas offshore, y el tubo, el gasoducto que conecta con Venezuela, podría ser una posibilidad. Eso es un contrato firmado entre PDVSA y Ecopetrol desde el 2006 y podría ser la posibilidad, pero eso implica unas inversiones y la recuperación de una infraestructura que, producto de las decisiones del pasado, pues se dañó, se perdió esa tubería, y es algo que viene analizando desde hace rato Ecopetrol. Pero nosotros estamos trabajando plan A sin ese tubo, sin ese gasoducto, plan B con ese tubo, plan C también. En ingeniería uno diseña para diferentes escenarios, y lo que estamos buscando es garantizar todas las medidas en ese PMU de gas para que no tengamos ninguna dificultad de abastecimiento para los próximos años. Queda muy claro, ministro, pero para este tema del gas, la última pregunta sería, ¿en qué momento, yo sé que usted no me puede dar un día exacto, pero más o menos en qué momento del próximo año o del 2026 Colombia sabe si puede autoabastecerse con la producción local o tiene que buscar las alternativas que usted nos acaba de enumerar? Nosotros ya importamos gas desde el año 2016 en diferentes volúmenes. Entonces, eso depende de muchos factores. Por ejemplo, lo que tú mencionabas hace un rato, el costo del gas en el mercado internacional. Entonces, en un momento puede que el gas a nivel internacional, que tiene que ver con toda la situación política internacional de la cual ustedes estaban hablando, la guerra en Ucrania, en fin, puede que tenga en algún momento determinado un precio menor, que sea competitivo y es más fácil importarlo, o puede que nuestro gas al interior tenga mejores condiciones. Entonces, son diferentes variables, pero el objetivo siempre es mantener el abastecimiento y tener esas posibilidades siempre disponibles para garantizar que tengamos el abastecimiento cubierto. Ahí está. Hasta el man de Blue Radio ya no le pudo ni siquiera tirar una pregunta malintencionada, sino le tocó fue preguntar que más o menos en qué punto del 2025 estaríamos en déficit. Y como nos damos cuenta, pues es muy difícil saberlo, ¿no? A ciencia cierta, porque no sabemos cómo se comporta el mercado. Si de aquí a allá vamos a conseguir más reservas o yacimientos, no se sabe. Casi se me pasa este artículo que es muy importante. La Cámara de Representantes aprobó una proposición en la que le exigen al presidente que por favor
pida o reactive más contratos de exploración de hidrocarburos. Con una decisión de 73 votos a favor y 33 en contra, entonces ganó esta proposición para que pues por favor se busquen más contratos de manera inmediata para la exploración de hidrocarburos. Esto para muchos puede ser algo muy bueno, para otros puede ser muy malo porque pues apoyan más esta cuestión de un cambio energético, y para mí, Juan Valderrama, y se los digo como una opinión, pues eso no va ni a aportar ni a quitar nada. ¿Por qué? Porque está demostrado que del 100% de las exploraciones, y pueden buscarlo, que se hacen aquí en el país, solo el 20% es favorable. El otro 80% son pérdidas de recursos. Se tiende a veces a dañar ecosistemas por eso, y en ese 20% que se logra hallar algo, a veces no es lo que se esperaba. Ese es mi punto de vista con eso. Por mí que lo hagan, está bien. Esperemos a futuro que sea más del 20% y que sean buenas. Obviamente sin pasar por ecosistemas, que toque cuidar cuencas hídricas y cosas así, porque pues si no, no vale la pena, la verdad. En resumen, tenemos que este man siempre trae artículos con mentiras, solo pone titulares que hasta él mismo se da un tiro en el pie. Se demostró que sí, Colombia lleva importando desde hace años tanto gas natural como gas licuado de petróleo, que es el que se utiliza, o que a veces se les hace la transformación para gas licuado de petróleo. Se demostró cómo a través de los años se ha bajado en esa gráfica de la República la producción del gas y precisamente de las reservas, y que como siempre pues Blue Radio se pega un tiro en el pie al invitar a los expertos que los dejan callados. Lo dejo hasta aquí. Como siempre les digo, ya saben, lean e investiguen, y no siendo más, pues nos vemos.